Intendente, muchas gracias por venir y No, un placer. bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. La verdad que espectacular el programa. Más de 700 días en el cargo, que van en la Intendencia desde aquel día que asumiste el 10 de diciembre del 2023, 2 años de gestión de por medio, estamos promediando lo que va a ser el cargo que va a ser de 4 años. ¿Cómo fue aquel momento en el que asumiste, que te sentaste en el sillón y asumiste internamente también que sos el intendente de Pinamar? ¿Y cómo lo ves ahora, a 700 días? Bueno, no tenía contado. La verdad que 700 días no es nada más y nada menos que una gran etapa, ¿no? Mm. Una larga etapa. Y es una primera etapa porque, como decís vos, es la mitad de un mandato. Y por supuesto que nada, eso ha generado una gran experiencia, ¿no? En Ujú. 2 años como intendente, habiendo asumido en un contexto muy difícil, en el que estábamos con una inflación en un país, una inflación del 210% anual, 30% mensual. En ese momento estábamos con un conflicto también con el sindicato. Una desactualización de las tasas también que se habían aprobado a principios del 2023 y repercutía muy fuertemente a fin de ese año. Eh, Así que asumí en un contexto difícil y eso generó también, eh, digamos, el enfocarnos en un trabajo de hacer muy eficiente el poco presupuesto que teníamos, ¿no? Ujú. Entonces, tomamos las primeras medidas fuertes que tenía que ver con el achique del equipo político. Se redujo un 20% de esa planta, se achicaron las secretarías, empezamos a revisar cada uno de los contratos para ver de qué manera lo podíamos hacer más eficientes. eh, y así fuimos acomodando todo el flujo de fondos de ese primer año 2024, y nada, que era complejo, ¿no? Ujú. Porque no solamente teníamos la inflación, que por suerte fue disminuyendo y se fue estabilizando, sino también habíamos empezado a tener una baja de la coparticipación que se profundizó en el 2025, en este año puntualmente, ¿no? Ujú. Y además de la coparticipación, también la recaudación local, porque ante una situación económica compleja para todos los vecinos, pagar la tasa es lo último que haces, ¿no? Porque Mm. no se te corta el servicio. Entonces, tuvimos que reacomodar mucho la organización municipal y la fuimos llevando a flote, ¿no? Y creo que hemos logrado tener una gran gestión en estos 2 años, con un montón de cosas que todavía faltan y cosas por mejorar, pero pudimos ordenar todo lo que tiene que ver con el espacio público, todo el servicio hacia la comunidad, obras importantes que se fueron concretando que mejoran la calidad de vida de los vecinos. Hablo de veredas, hablo de dársenas de estacionamiento, vamos cambiando toda la señalética de la ciudad, ordenando cada una de las localidades, limpiando Mm. los microbasurales, volvemos a tener los contenedores, mobiliario urbano en las plazas, plazas nuevas, mejora y tratando de pasar lo máximo posible por las calles de arena que justo este año tuvimos un año muy Mm. lluvioso, ¿no? Entonces se rompen, cada vez que llueve se rompen. Pudimos concretar la obra más importante de la historia de Pinamar, que es la planta depuradora, y eso está en proceso. Entonces creo que a pesar del contexto difícil, eh, nada, fuimos sorteando esas dificultades y generando respuesta a los vecinos, que al fin y al cabo es para lo que gobernamos, ¿no? Así que creo que estos 2 años fueron positivos, y como te digo, hay un montón de cosas todavía que tenemos que Mm. trabajar y mejorar y hacer todavía más eficientes, pero creo que estamos avanzando por un buen camino y en base al rumbo que pretendemos, ¿no? Y eso eh, es invisible, pero fundamental, ¿no? Mm. Trabajar en un contexto como este, con los pocos recursos que uno tiene, eh, pero ser creativos para mantener el rumbo a pesar de la tormenta, creo que Ujú. es lo que nos destacó este último tiempo. Bueno, podemos concluir que se aprende, en definitiva, a ser jefe comunal de un distrito nada más y nada menos como Pinamar, que siempre está también, ¿no?, en el foco de atención, a pesar de la preparación que uno puede llegar a tener en los meses previos que te toca una elección, en que finalmente la gente decide que vos vas a ser el responsable de administrar esa comuna. Sí, se aprende a ver puntualmente. Yo no tenía experiencia previa como Mm. intendente, ¿no? Entonces, asumía con esa inexperiencia como intendente, pero con una experiencia en la gestión, que eso fue Mm. muy importante, ¿no? Fui secretario de Hacienda 4 años en la primera gestión de Martín.
y secretario de Turismo y Desarrollo Económico en la segunda gestión de Martín. Por un lado, la Secretaría de Hacienda te da un conocimiento de todas las áreas en general, y por otro lado, la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico te da el conocimiento de toda la comunidad, Ujú. mucho más relacionada con el turismo, con el trabajo, con todo lo que genera Pinamar, ¿no? Como a nivel económico. Entonces, la verdad que me dio una muy buena apertura. Después la experiencia, por supuesto, de trabajar con Martín tan de cerca, Ujú. también ayuda, por supuesto. Y después uno va aprendiendo en el camino. Y después creo que lo que más te enseña es el día a día, es el estar cerca de los vecinos, el escuchar, el priorizar en una ciudad que crece tan rápido, tomar decisiones rápidas y adelantarse a las cosas que uno ve que van a venir, ¿no? Que van a suceder. Y creo que la experiencia de todos los días es fundamental. ¿Es una presión tomar decisiones? Sí, Y por pres- supuesto que es una presión porque uno asume una responsabilidad enorme, ¿no? Ujú. Yo, por un lado, estoy súper orgulloso de ser intendente de Pinamar y por otro lado sé que tengo una responsabilidad gigante con nuestra comunidad, con todos los vecinos, los que nos votaron, los que no nos votaron, y por supuesto que cada decisión, nada, uno sabe que es importante Ujú. a veces para una persona, a veces para un barrio, a veces para la decisión, cambio en una localidad o es importante para todo el destino en general. Ujú. eh, y atraviesan diferentes cuestiones sociales, económicas, políticas, eh, turísticas, somos una turística, ¿no? Entonces, todo se relaciona con otra cosa y cada decisión es súper importante. ¿Cómo la ves a Pinamar de aquí a 2 años? Cuando finalice tu mandato el 10 de diciembre, por lo menos esta primera parte, si hay otra versión o otro proyecto, después lo vamos a comentar. Pero el próximo 10 de diciembre del 2027. Yo me imagino una ciudad más ordenada aún, porque ese Ujú. trabajo es constante y lo vamos a seguir haciendo. Una ciudad con más oportunidades, pues estamos trabajando para que Pinamar siga teniendo oportunidades de desarrollo, oportunidades de trabajo, oportunidades para los vecinos. Una ciudad con mayor calidad de vida todavía. Si bien Pinamar es una ciudad Mm. con calidad de vida y mucha gente la elige para venir a vivir, mi principal objetivo es que Pinamar sea la ciudad con mayor calidad de vida del país. Trabajar para que sea una ciudad espectacular, moderna, ágil. Estamos trabajando mucho y ahora estamos integrando inteligencia artificial para los Mm. procesos, ser una ciudad atractiva para los que vienen a invertir. Así que en ese sentido la veo potenciada y también más planificada, Ujú. que es un trabajo que estamos haciendo que es muy importante, que tiene por supuesto mucho debate a nivel comunitario, que es el plan Pinamar 2050, ¿no? Que tiene que ver con la planificación a futuro de la ciudad. Es un proceso enorme, pero bueno, habla de la planificación, de tener una hoja de ruta a futuro, pues es una ciudad que crece y uno no puede perder de vista que también hay que adelantarse a las cosas y planificar el futuro, ¿no? Así que también me imagino una ciudad más planificada. ¿Y cómo la ves en 25 años? Justamente estabas hablando del Pinamar 2050 y hay muchas ideas dando vuelta. ¿Hay edificios, por ejemplo, en Bunge? Bueno, vos salís de acá, estamos en el Hotel Playa, salís Ujú. del Hotel Playa y ves edificios enfrente, ¿no? Y uno al lado de otro. Yo creo que la ciudad en 25 años justo coincide con el 2050, ¿no? Pero Mm. el 2050 no es que habla de un año en particular, sino habla del futuro, ¿no? Es, Ujú. es- es utópico, puede ser 2100, puede ser 2300. Eh, pero sí considero que la ciudad futuro, como te decía, tiene que ser una ciudad moderna, una ciudad que sea un faro a nivel turístico, una ciudad que busque siempre estar a la vanguardia, atractiva para venir a visitarla turísticamente, atractiva para vivir los que vivimos en esta ciudad espectacular que tenemos, Mm. y una ciudad planificada, pero ya con obras de infraestructura que hoy están arrancando, que van a ser súper necesarias para ese futuro y que en esos próximos 25 años estén concluidas y estén, digamos, que no tengamos los problemas que tenemos hoy en día de haber crecido tan rápido sin infraestructura prioritaria, ¿no? Y eso no es un problema de la gestión anterior ni de la anterior, sino un problema Ujú. histórico que tiene Pinamar ya desde que se fundó, ¿no? Hace poco leí el libro que se llama La Tierra Blanda, Mm. es un libro nuevo que habla de la historia de Pinamar, donde Jorge Bunge con Valeria Guerrero, los comienzos de la creación de Pinamar, ya al año de su creación, se sentaron a evaluar cómo había sido ese proceso, cómo había evolucionado la ciudad, y ya se daban cuenta de que estaba creciendo más de lo que ellos habían planificado, ¿no? Mm. Y a partir de ahí, cada año que pasó, eh,
Pinamar creció. Entonces no podemos cometer los errores del pasado de estar como estuvimos 50 años esperando que arranque una planta depuradora. Cada loteo que se inicie tiene que tener todos sus servicios desde sus principios, desde sus comienzos. Vos me preguntabas de los edificios y hay zonas donde la densidad va a tener que aumentarse, por Mm, supuesto, con los servicios acordes, ¿no? Para poder tener un buen equilibrio entre lo social, entre lo económico, entre lo turístico. Me imagino una ciudad turística, digamos, de primer nivel y eso es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Con la calidad de los servicios, con el privado generando mejores propuestas de calidad. Eh, Me imagino una ciudad moderna, ordenada, pero que cuidando su identidad, que eso es lo principal, ¿no? Cuidando que siga siendo Pinamar, que siga siendo una ciudad integrada con el bosque, con la naturaleza. Me imagino una ciudad que siga manteniendo estas playas mm. espectaculares que tenemos y más cuidadas aún, con una pasarela que conecte de punta a punta, la gente puede disfrutar durante todo el año, con propuestas culturales que tengan, digamos, que se den durante todo el periodo del año calendario y no solamente en verano, sino con propuestas de calidad durante todo el año para tener turismo y romper esa estacionalidad. Mm. Me imagino una ciudad, por supuesto, más movida que la de ahora y con mayor cantidad de gente, pero más planificada acorde a ese crecimiento que esperamos que seguramente tengamos, ¿no? Mm. ¿Y cómo se empieza para hacerlo realidad? Uno imagina que por ahí la planta depuradora que se está construyendo ahora es uno de los faros importantes que tiene proyectar justamente una ciudad para que sea mucho más, que pueda por lo menos responder a las necesidades de su población. ¿Y después cómo sigue? Bueno, Puntualmente, en cuanto a la ¿cómo se empieza? gestión. Ya se empezó, ¿no? Mm, A ver, por un lado, lo que tiene que ver con la planificación, ¿no? El plan director no es un invento mío, sino es un trabajo de hace muchísimos años que vienen haciendo diferentes secretarios de planeamiento, diferentes directores del área, diferentes arquitectos de la comunidad que también aportan sus ideas, mm, urbanistas que han trabajado para Pinamar. El propio exintendente Martín Yesa arrancó ya a planificar el sur de la ciudad. Se ha contratado en su momento a la Universidad de La Plata, a la Facultad de Urbanística de La Plata, para poder también tener un trabajo académico. Digamos, hay mucho trabajo encima y eso tiene que continuar. Digamos, ya se arrancó hace, no te digo en esta gestión, sino ya en mm, la anterior a poder compilar toda esa información. La terminamos de acomodar este último año y medio. Y eso va a seguir en discusión un tiempo más, va a pasar por el Consejo Deliberante, y la idea es que ese camino continúe, ¿no? Que cada mm. 5 años se tenga que revisar y amoldar al contexto en el que esté Pinamar en algún momento del tiempo, para no irnos de esa hoja de ruta y seguir planificando la ciudad. Después, por otro lado, la infraestructura ya arrancó. La planta depuradora está hoy en proceso de Mm. desarrollo, está en obra. Luego de que termine esta primera etapa de la planta depuradora, hay que empezar a trabajar en conectar más cloacas, en repensar dónde bueno, ya estamos pensando en dónde van a estar las próximas plantas depuradoras del futuro, tanto en el sur, en el norte. Digamos, todo esto ya arranca y lo que no hay que dejar de hacer es planificar. Es ocuparse y pensar en el futuro. No solamente, digamos, gestionar no es solamente pensar en el presente y solucionar los problemas urgentes, sino también tomarse tiempo para pensar en el Mm, futuro, planificar y proyectar, ¿no? Eso creo que nunca tiene que acabar y no tenemos que volver a la improvisación. Digamos, mm. improvisar es el peor error que podemos tener en una ciudad que crece tan rápido, ¿no? Y tenemos historia sobre eso, ¿no? Sobre todo si hablamos de crecimiento de algunas localidades como Ostende, por ejemplo, que imagino que también está en el plan que se desarrolle mejor, de la mejor manera. Y en todo este contexto, ¿qué dejaría de existir? Si tomamos en cuenta que hay lugares como, por ejemplo, ¿Qué preguntas, eh? el hospital, que seguramente Bueno, se va a es un buen cambiar. ejemplo. A ver, el hospital puntualmente ha quedado en un lugar muy incómodo para la ciudad Mm, y en un lugar donde va a ser cada vez más incómodo, ¿no? Y el sistema de salud de Pinamar, nada, tiene que proyectarse hacia otro lugar, que esté más conectado con la ciudad, con las 4 localidades, que tenga posibilidad y un potencial de desarrollo futuro donde pueda crecer. Hoy el hospital ha quedado en un lugar chico donde no se puede expandir.
en un lugar incómodo Mm. porque está rodeado del comercio, con calles muy angostas como la Avenida Yo, que es una avenida, pero es angosta, medusas. Entonces tenemos que proyectar el nuevo hospital, esto lo estamos haciendo en la Avenida Intermédanos, que conecta más fácil con todas las localidades. Ya arrancamos también, una de las obras importantes de este último tiempo fue la Avenida Intermédanos para el sur, ¿no? Sí. El doble mano, que ya empieza a conectar mejor con Ostende. Después venimos hablando mucho también con seguridad, con el ministerio, por ahí la comisaría primera. En algún momento va a tener que ser un centro de investigaciones y la Mm. comisaría a mudarse más al norte. Hay cosas que naturalmente van a cambiar, ¿no? No somos una ciudad estable y eso requiere siempre estar pensando en cómo renovarse para justamente mejorar la calidad de vida y mejorar los servicios. Bueno, en algún momento se habló también de descentralizar el centro cívico y de trasladar Bueno, el algunos lugares, municipio está como el disperso municipio, en claro. diferentes lugares. Estamos trabajando proyectos para poder, eh, digamos, trasladar el municipio y centralizarlo en otro lugar más cómodo. En el futuro estamos pensando en lugares donde podríamos tener un estacionamiento medido, perdón. Bueno, hay un montón de aspectos que sí, van a requerir modificaciones y esas modificaciones a veces tensionan la comunidad, tensionan la situación, pero siempre si uno las proyecta bien, a futuro van a ir mejorando todavía aún más la experiencia del usuario en la ciudad, ¿no? Ya sea turista o el que vive todo el año. ¿Cómo te gustaría que sea recordada tu gestión del intendente Juan Ibarguren? ¿Por qué hito, más allá de todo lo que pueda llegar a ser importante, te gustaría que se recuerde? Bueno, yo creo que esta gestión va a ser recordada por un lado, por obras muy importantes, como por ejemplo contábamos la planta depuradora, ¿no? Mm. Creo que es uno de los hitos más importantes de los últimos tiempos, así como, por ejemplo, Martín Yesa es recordado por la renovación del Frente Frente Marítimo Marítimo. y por un montón de cuestiones más, pero creo que la renovación del Frente Marítimo fue un hito muy importante para la ciudad. La planta depuradora lo va a hacer también para el futuro que se viene y creo que también la planificación creo que va a ser también un hito también a recordar como gestión, ¿no? Alguien que pensó mucho en la planificación del futuro. Creo que eso es fundamental, tener un plan estratégico, un master plan de la ciudad futuro que se vaya respetando para justamente crecer, que crezcamos bien, con identidad, cuidando la naturaleza sobre todo, pero contemplando aspectos sociales, como te decía, de vivienda permanente, para todo el año, que es una necesidad que tienen los pinamarenses, aspectos turísticos, culturales, aspectos económicos. eh, Aspectos que tengan que ver con la generación de trabajo, de oportunidades. Creo que eso es fundamental para una ciudad que quiere ser próspera siempre, ¿no? Imagino que este equipo de trabajo va a querer permanecer Y segura dirigiendo también. todo Es esto. uno de los aspectos más importantes también con los que Mm. estamos trabajando es la seguridad, que es un eje fundamental, ¿no? Y bueno, estamos planificando con el Ministerio de Seguridad el verano que se viene, por supuesto, pero ya pensando en el año que viene, en una renovación completa de la Guardia Urbana, pasando de nivel hacia una Mm. patrulla, con más móviles en la calle, Guardia Urbana mejor armada, con mucha más presencia en todas las localidades de la ciudad, porque, porque Pinamar crece y al crecer también necesitamos más efectivos policiales y más gente en la calle y más control, ¿no? Van a necesitar como equipo, digo, muchos años más para que esto se pueda hacer posible, que se pueda ejecutar en definitiva, ¿no? ¿Te Sí, gustaría? por supuesto que en 2 años hemos hecho Sí. muchísimo, falta aún más y vamos a estar muy enfocados en que todas las cosas que estamos charlando se concluyan, se terminen. Y lo importante siempre es después la continuidad de las cosas, ¿no? Mm. Darle continuidad. Creo que eso es fundamental y, o sea, por ejemplo, hace 5 años arrancaron eventos que hoy seguimos haciendo y van creciendo, por ejemplo, el Festival de Cine de Terror, ¿no? Si uno no le da continuidad a las cosas, no les permite seguir creciendo, Mm. no permite seguir creciendo, que se vayan potenciando, ¿no? Entonces darle continuidad a todo lo que se haga, a la planificación, a ejes tan importantes como la seguridad, a potenciar todo lo que tiene que ver con el comercio. Si arrancamos ahora con inteligencia artificial, a que eso también perdure en el tiempo Mm. y que sean políticas de Estado más allá de una política de un intendente, ¿no? Eso creo que es fundamental para que una ciudad continúe siempre por el camino de la mejora continua, ¿no? ¿Te gustaría la reelección? A ver, hoy estoy muy enfocado en lo actual, en gestionar
lo que se viene en estos últimos 2 años. Y creo que si hacemos las cosas, si hago las cosas con el equipo que tenemos, que es un gran equipo, bien, como se deben, la segunda etapa va a venir sola. Mm, Pero creo que no hay que especular tanto con el futuro, sino pensar, hablando ya de política, de ujú. política, ¿no? Y sí en la gestión. Nosotros debemos gestionar pensando en el futuro, pero el futuro de la ciudad. El futuro particular de si voy a ser más intendente de nuevo o no, eso vendrá solo y va a ser consecuencia del resultado del trabajo de estos años, ¿no? Así que estoy muy enfocado en gestionar de la mejor manera para todos los vecinos que además ahora nos han elegido y nos han respaldado muy bien en las elecciones. Intendente, muchas gracias, por su tiempo. No, un placer y los felicito por el programa.